Bien. La iluminación se mide, la intensidad que emite una luz se suele medir o con lúmenes o con candelas. Pero en realidad, cuando en prevención de riesgos hablamos de iluminación, lo que nos interesa es la iluminación que hay en la superficie de trabajo. Y eso lo medimos con el lusómetro. Por mucha intensidad que tenga la lámpara que tenemos en el techo, si yo estoy trabajando sobre la mesa de trabajo y estoy sobre ella y no llega la luz adecuadamente a la zona de trabajo, no hay una buena iluminación. Y para saber que la iluminación que hay en una superficie determinada, utilizamos eso, un luxómetro, que nos va a decir cuántos luxes hay en la zona de trabajo. Es importante medir, cuando se realiza la medición, con el trabajador situado en su puesto de trabajo y en una posición normal, para saber realmente cuál es la iluminación que hay en ese puesto. Y así, como dato curioso, cuando realizo las evaluaciones con mis alumnos en los diferentes centros de trabajo donde he trabajado, hemos comprobado al realizar las mediciones de iluminación que la legislación establece como la iluminación mínima en aulas y en oficinas 500 luxes, que son zonas de exigencia visual elevada. Prácticamente en casi ningún lugar se cumple este mínimo. Siempre sea o bien porque no se ha tenido en cuenta la posición que adopta el alumno o el trabajador en su puesto de trabajo, o porque las lámparas no están bien situadas. Y es una cosa bastante curiosa, es decir, que se escape a evaluaciones de riesgos, eso, a la entrega cuando realizan la entrega, pero edificios nuevos, se realiza la entrega de un centro nuevo y no suele estar bien en la iluminación. Y la iluminación produce también muchos problemas oculares, de dolores de cabeza y puede producir muchos daños. Y personas que pasan, alumnos y profesores que pasan tanto tiempo en un aula, es un aspecto muy importante. Y ya os paso la palabra. Bien, vamos a pasar al siguiente término, que para mí es un término bastante apasionante. Es un término que además puede ser una situación que pueden llegar a vivir incluso a veces nuestros propios alumnos, y es moving. No, es un poquito mejor. Bien, pues si quieres, Marley, ¿sigues con moving? Sí. El concepto de moving, acoso laboral, de acoso moral en el trabajo, es asediar, acorralar, sobre todo en grupo. Realmente, a nivel de calle, a la persona le produce una mala en el trabajo te están destruyendo. Bueno, es una violencia psicológica extrema. No sé si sabéis de dónde proviene la palabra moving, pero realmente el primero que la introdujo fue en 1980 un doctor en psiquiatría llamado Heinz Lehmann, que era psicólogo y pedagogo. Entonces, él estudió los comportamientos de las personas en las empresas y acuñó este término de moving en 1980. Pero realmente procede de una ciencia que es la etología, que es una ciencia que estudia el comportamiento de los animales, y sobre todo la ornitología, que estudia el comportamiento de los pájaros. Sobre todo, los pájaros actúan, un grupo pequeño de pájaros, lo que suelen hacer como acto defensivo es que se ponen en grupo y atosan al ave rapaz que supuestamente quiere ir en contra de esos pájaros. Realmente el ave rapaz acaba con la huida, ¿vale? O con incluso la muerte. Y bueno, hasta que al final pues es tan acosada que los pajaritos pues al final se salen con la suya. Realmente es un concepto que se ha reclutamiento animal, porque al final un poco animales, ¿no? Un parámetro, un poquito. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. El sonómetro es un aparato para medir la intensidad del sonido, es decir, el volumen, ¿no? Lo que llamamos el volumen, que se mide en decibelios. Tenemos tres tipos diferentes de sonido: el continuo, discontinuo y de impacto. Por ahí en algunos manuales nos encontramos que el sonido continuo se mide con un sonómetro, el discontinuo con un dosímetro y el de impacto con un analizador de pico. Pues bien, esto no es verdad, es decir, se utiliza un único aparato y comúnmente todo el mundo lo denomina sonómetro, que te mide al mismo tiempo el ruido continuo, el discontinuo y el de impacto.
La legislación española establece que a partir de 80 decibelios el empresario está obligado a entregar equipos de protección a cada uno de los trabajadores y solo a partir de los 75 el trabajador está obligado a ponérselo. Está prohibido superar los 87 decibelios de media o los 140 de impacto. Muchas discotecas, por ejemplo, por esto que superan estas medidas, no suelen entregar protectores. No sé si habéis estado en alguna discoteca, no veréis por ahí a los camareros con tapones o con cascos, no se suele ver eso. ¿Qué es lo que suelen hacer? Pues cuando llegan a medir, bajan el volumen y como tú ves claramente cuando alguien mide, pues eso lo he visto yo hacer en numerosas ocasiones, ¿no? Estás en una zona de tal y de repente bajan el volumen. ¿Qué pasa? Es que están midiendo el ruido. Entonces, pues suele pasar. Pues nada, eso. Y los daños suelen ser es decir, muchas personas no son conscientes del daño que produce el ruido. Produce muchísimos daños. No solo sordera o hipoacusia, es decir, la pérdida de audición, sino también produce dolores de cabeza, puede producir estrés, taquicardias, porque el sonido normalmente hace que el corazón se acompase con el ruido y hace que se acelere. Puede producir insomnio porque ese ruido no consigues por la noche cuando te acuestas que se salga de tu cabeza. Puede provocar también problemas gástricos, úlceras e incluso, bueno, yo creo que el daño que más suele provocar es la irritabilidad. Es decir, las personas que están sometidas a fuertes dosis de ruido, a un sonido muy alto, son muy irritables, suelen, pues eso, propicios a contestar mal, a estar siempre de mal humor y claro, eso luego les provoca muchos problemas fuera del trabajo, en su casa, con la pareja, con la familia, con los amigos, etcétera.